Hemos estado hablando acerca de este periodo, de esta cronología de la semana número 70, estos 7 años de tribulación que vienen muy pronto sobre la tierra. Todo ya se acomoda y hemos ido viendo distintos eventos que suceden. El arrebatamiento, hemos estado hablando acerca de cómo es el lugar donde el Señor nos llevará, ¿verdad?, a su presencia. Hemos hablado del tribunal de Cristo, un lugar también donde daremos cuenta a través de nuestras obras. Hemos estado viendo también la visión de Juan en Apocalipsis, cómo él describe ese lugar hermoso que es el trono de Dios. ¿Se recuerdan, no? Entonces, todo este conocimiento que vamos teniendo de la palabra y de cómo es el lugar donde está el trono de Dios, nos lleva a la reverencia, nos lleva a comprender a quien adoramos, al Dios que servimos. Y eso nos hace meditar, ¿verdad?, en quién es el hombre, ¿verdad?, para que tengas de él misericordia, como dice la palabra del Señor. Y servimos a un Dios todopoderoso, el Dios creador de todo, el dueño de absolutamente todo es nuestro Señor. Y Él quiere que estemos con Él para siempre. Hemos hablado también acerca de los juicios que vendrán sobre la tierra. ¿Se recuerdan los sellos, no? Que era solamente el contexto del juicio que vendrá. Y luego estamos hablando de las trompetas que se mencionan en el Apocalipsis, que son juicios mucho más específicos, ¿verdad? A una parte de la tierra, a una parte de las aguas, a una parte de la vida silvestre, los animales, etcétera, ¿no? Son juicios que vienen sobre la tierra. Y también hablamos acerca de los 144,000 sellados, que definitivamente no son los testigos de Jehová, ¿okay?, sino que son judíos que serán iluminados por el Espíritu Santo, serán llevados al arrepentimiento en el tiempo de la tribulación, y estos 144,000 hombres judíos y mujeres judías serán encargadas de llevar la palabra de Dios a los judíos que estén en aquel tiempo. Usted y yo, ¿dónde estaremos? Con el Señor, ¿verdad? Ya definitivamente estamos viendo que no tiene ni un sentido estar en esta tierra, porque lo que viene es terrible. ¿Vio usted hoy día en la mañana ese accidente lamentable? Qué terrible, ¿no? Qué tremendo. Cómo la onda expansiva, ¿verdad?, destruyó personas, ¿verdad? No se ha cuantificado la cantidad de muertos aún porque falta gente que encontrar, ¿verdad? Y bueno, muy lamentable, muy terrible lo que veía en esa situación. Y alguien por ahí dijo, esto es una escena apocalíptica, ¿verdad? Parece un final de película casi de terror, ¿no? Y lamentablemente es un escenario que se queda pequeño a todo lo que viene sobre la humanidad. Es muy lamentable esto, ¿no? Bueno, oremos entre paréntesis también por esas personas. Al final del culto vamos a estar haciéndolo, ¿verdad?, para que el Señor dé paz, consuelo y ayude a aquellas personas que hoy están viviendo esa lamentable situación a través de este accidente. Bueno, hemos estado viendo ahora las trompetas. Vimos 4, ¿no? 4 trompetas. La primera trompeta era de granizo, fuego y sangre. ¿Se recuerda? La segunda trompeta nos habla de un meteorito que se precipita en el mar, y la tercera parte de los peces y barcos desaparecen. La tercera trompeta nos habla de una estrella o un cometa que cae sobre ahora los ríos y lagos. La anterior era sobre el agua salada, ¿no?, el mar. Pero esta tercera es sobre ríos y lagos y envenena a todo lo que está en ese lugar. La cuarta trompeta nos hablaba de que el cielo se oscurece, ahí en Apocalipsis 8:12. ¿Se recuerda? Lo leímos y aprendíamos la semana pasada. Y ahora nos corresponde hablar de la quinta trompeta. Vamos entonces a estudiar esta quinta trompeta. Para eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. Yo decía, ¿por qué veo tan pequeño? Y es por esto. Ahí sí. Yo dije, ¿cómo tan? Ya se me vino la edad encima. Ok. Quinta trompeta. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. Dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo
del abismo. ¿Qué es lo que significa Yahvé en la Biblia? Autoridad, ¿sí? Cuando habla de Yahvé, está hablando de autoridad, ¿ok? Y en este caso, para ¿abrir qué? Un juicio, ¿verdad? Una celda pareciera, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Entonces dice, versículo 1 del capítulo 9 de Apocalipsis: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder, como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a hombres que no tuviesen el sello en sus frentes. ¿Qué sello? El sello de Dios. Recuerden los 144,000 sellados, ¿ok? 5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Alguno de ustedes los ha picado un escorpión? Acá en Chile hay unos, ¿no?, que no son tan venenosos, pero duele, ¿no? Bueno, imagínense el verdadero escorpión. Ok. 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. ¿Ha visto usted una persona que está con un dolor que ya no soporta más, producto de alguna enfermedad? ¿Qué es lo que dice esa gente? Quiero morir, quiero morir, quiero morir. Bueno, esto va a suceder. La gente va a desear morir como sea. Ok. Dice entonces, en aquellos días los hombres y mujeres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían cola como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. ¿Qué le parece? Es un texto que hay que leerlo con altura de mira y también con una visión escatológica, ¿verdad? Entendiendo el contexto del Apocalipsis, porque si no nos vamos a imaginar cualquier cosa, ¿no? Yo recuerdo las películas de los años 90, 80 quizás, 90, no eran del año 80 yo creo, pero yo las veía en los 90 y eran películas que estaban un poco desvirtuadas, estas películas de la venida del Señor y todo lo demás, ¿no? Entonces mostraban cosas muy tal cual como está escrito acá, ¿verdad? Entonces produce un poco de confusión. Sin duda, este es uno de los juicios más difíciles de escribir, ¿no? De poder interpretar. Algunos han dicho que la visión de Juan se refiere a langostas literales, ¿ok? Pero no estamos hablando de la langosta de Juan Fernández, estamos hablando de estos insectos, ¿no? Que arrasan con todo, una especie como de saltamonte, me imagino, ¿no? Que usted no sé si lo ha visto en las películas, ¿no? Ok. Entonces, algunos han dicho que la visión de Juan se refiere a insectos o langostas literales. Otros postulan que son más bien personajes militares, ¿verdad? Vehículos militares, ¿verdad? Helicópteros que bombardean las ciudades. Pero antes de ponernos a analizar y discutir el significado de la visión de Juan, recordemos el contexto en el cual Juan está escribiendo.
¿En qué año se escribe el Apocalipsis? Sé que todavía no llegamos ahí en el panorama bíblico del día martes. No hemos llegado a este libro, pero más o menos ¿en qué año se escribe el Apocalipsis? ¿Tiene una idea más o menos? Año entre el 90 y el 100, ¿verdad? Podría ser una buena fecha para ubicar la escritura, ¿verdad? La visión de Juan, año 90, año 100. ¿Qué es lo que estaba pasando en aquel tiempo? La iglesia cristiana es perseguida. Recuerde, ser cristiano no era fácil. La iglesia comienza a ser perseguida. No había tecnología en aquel tiempo, cero tecnología, cero adelantos como los que tenemos hoy. Y lo que Juan hace es tratar de describir lo que él ve y conoce, con las palabras y con los ejemplos que él tenía a su alcance en esa época. Por esta razón, podemos decir en primer lugar que se trata no de un ejército de langostas, de insectos, ¿verdad? En primera instancia vamos a postular que es un ejército demoníaco, en primer lugar. Recuerde que en el contexto del Apocalipsis y de los escritos de escatología de los últimos tiempos, hablamos del espíritu anticristo, ¿verdad? Que es algo espiritual, demoníaco, y luego hablamos del anticristo, que es un personaje político, con poder, que va a gobernar en aquel tiempo. Entonces, al leer este texto podemos darnos cuenta que se trata en realidad, primero que todo, de un ejército espiritual demoníaco, ¿verdad? También podríamos aplicarlo, y lo vamos a analizar, como militares, ¿verdad? En el contexto de las guerras, pero en ningún caso podemos decir que se trata de insectos, ¿ok? Punto número 1. Recordemos también que Satanás está agotando sus últimos cartuchos, por decirlo así, de toda la historia para lograr hacer algo. Una de las cosas que pienso de Satanás que es muy ingenuo, ¿no? Al atreverse a planificar derrotar al Dios Todopoderoso. Es absurdo, ¿no? Pero él quiere hacerlo. Entonces está tratando de agotar todo su arsenal para este momento final de la historia de la humanidad que no ha recibido a Cristo en su vida. Entonces aquí cuando Satanás comienza a planificar probablemente una guerra, nada más y nada menos que contra el mismo Dios. Satanás, a través del anticristo, va a tener el poder y la convicción para convencer a los ejércitos que estén para aquel tiempo de ir en contra de Dios, con sus tanques, con sus misiles, con sus cosas, imagínate, tratando de dispararle a Dios. ¿Qué te parece eso? Es como absurdo, ¿no? Pero eso es lo que el hombre va a intentar hacer, a toda costa, ¿no? Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, ¿quién era Miguel? Un arcángel, ¿no? Un ángel de guerra. Después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, vemos dos ejércitos, ¿no? Espirituales. Uno de Dios y uno de Satanás. Que está acá dirigido por el dragón. Versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Al parecer querían insistir en tomar ese lugar que tiene Dios, pero dice que ya no hay lugar para ellos en el cielo. Versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Recuerden ustedes que Satanás ya había sido arrojado del cielo, ¿se recuerdan? En el tiempo antes de la creación del hombre. Ezequiel, algunos libros lo mencionan, pero acá está hablando de una segunda salida de él, ¿verdad? Ya lo podemos explicar. Versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de su ungido, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Qué es lo que hace Satanás?
te acusa. Todo el tiempo Él está acusándote de todo lo que tú haces mal, por supuesto, ¿no? Está constantemente acusándote, no solamente delante de Dios, sino que también en tu corazón y en tu mente. Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, que es Jesús, ¿no? Y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Y luego dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, cuando esto suceda, ya Satanás definitivamente sabe que tiene poco tiempo. Pregunta, ¿conoce Satanás la palabra de Dios? ¿Más que usted? ¿Más que yo? ¿Más que un teólogo el más renombrado del mundo? ¿Qué cree usted? Lo sabe muy bien. Escrito está, decía, ¿no? Y sí, ahora, de que lo interpreta mal, a su conveniencia lo hace, ¿no? Pero él conoce la palabra. Él sabe el tiempo y los tiempos. Entonces, cuando esto suceda, cuando sea quitado de ese lugar, entonces sabe que le queda poco tiempo. Qué tremendo, ¿no? El profeta Daniel, ¿se recuerda? Antiguo Testamento, Daniel es un libro paralelo con el Apocalipsis. El profeta Daniel también le fue mostrada una visión. Vamos a ir a Daniel capítulo 12, versículo 1. Trate de ir recordando lo que hemos leído. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Qué decía Apocalipsis? Lo mismo, ¿no? Ok. Daniel lo está mirando mucho más atrás que Juan, que está en el año 90. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel sería un ángel, ¿no? Que tiene como misión proteger, ¿verdad? Al pueblo. Dice entonces, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué libro? De la vida. Dice que será un tiempo de angustia, el peor de todos. Yo no quiero estar ahí, ¿no? Tú tampoco. El apóstol Pablo nos habla que la guerra, antes de ser física, es una guerra espiritual. ¿Sabías tú eso, no? Cuando se desencadena una guerra entre nación y otra nación, antes de eso hay una guerra que es espiritual, que lleva a los hombres a ser celosos, a tener ira en su corazón, rabia, ¿verdad? Y eso los lleva a desatar una guerra. Pero Pablo es muy explícito en esto. Vamos a leer Efesios capítulo 6, que nos habla de esta armadura de Dios, capítulo 11. Le dice Pablo a la iglesia en Éfeso, a nosotros los cristianos, a ti y a mí nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Qué debes hacer cada día? ¿Alguna vez tú has salido sin ropa a trabajar? ¿No? Te das cuenta como que, no me vestí. Nunca, jamás, ¿no? Si tú ves que afuera está frío y lloviendo, ¿qué te pones? Tu mejor short, ¿verdad? Y tu mejor polera, ¿no? ¿Cómo le dicen en otros países? Tiene otro nombre. ¿Ah? ¿Remera? Ok. Si ves que afuera hace frío, ¿qué es lo que te pones? Ropa adecuada para hacer frente al frío. Bueno, espiritualmente, hay una serie que hicimos que se llama Guerra Espiritual. La pueden escuchar ahí después a través de las redes sociales, ¿verdad? Están las series. Pero hablábamos acerca de esta guerra espiritual, ¿verdad? En donde todos los días debemos vestirnos
espiritualmente con esta armadura espiritual que Dios ha puesto para nosotros. Si tú pierdes, por ejemplo, si hoy día perdemos una batalla espiritual o en nuestra vida cotidiana, ¿sabes por qué es? La única respuesta es porque no te pusiste toda la armadura espiritual. No hay otra respuesta a eso. Si tú usas toda la armadura de Dios, vas a poder estar firme. Eso no significa que no vas a tener problemas, pero vas a actuar correctamente y vas a poder resistir los ataques de Satanás en tu mente, que es el campo de batalla. Por eso es importante que cada día te vistas de la armadura de Dios. Escuchen la serie, ahí está toda esa información que hicimos acerca de este tema. Entonces dice, vestíos de toda la armadura de Dios. No es una parte, no es que tú te combines como quieras, no, toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Todos los días Satanás tiene un plan perfecto para poder destruir tu vida. A veces la oración de la esposa, del esposo, de los padres o de los hijos evita, ¿verdad?, ciertas situaciones. Pero imagínate cuando ninguno ora, cuando ninguno está preparándose espiritualmente para poder enfrentar el ataque espiritual. En las iglesias tratamos de no hacer mucho énfasis en cosas espirituales porque la gente se va al otro extremo, ¿no? Pero fíjate que es un mundo que existe y que tiene efecto. Todo lo que hacemos tiene un efecto sobre nuestra familia. ¿Está bien eso, no? O sea, si tus hijos están mal, ¿quién está mal? El sacerdote, ¿verdad? Desde la casa, ¿verdad? Amén, hermanos sacerdotes. Es que así es, ¿no? Siempre que hay un problema es porque algo más arriba está mal. Entonces, debemos nosotros ser sabios y entender las responsabilidades que cada uno tiene. Espiritualmente, la mujer ha sido capacitada con una facultad de poder ver lo que nosotros no podemos ver, las amenazas, ¿no? Por eso Dios dice que la esposa es una ayuda idónea, que significa dar vueltas, ¿verdad? Así como, me imagino así como una leona, ¿no? Así como buscando cualquier ataque que pueda venir hacia la familia, el grupo familiar. Dios le ha dado a ella esa capacidad, ¿no? No buscando chismes, sino que buscando cómo, en qué dirección orar, ¿verdad? Y el hombre, nosotros tenemos esa autoridad dada por Dios para tomar decisiones en nuestra vida, en nuestra familia. Entonces, es importante poder entender esto y poder comprender la importancia de la vida espiritual. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque esta trompeta, esta quinta trompeta nos habla de que se abrió algo espiritual que va a salir en aquel tiempo. Entonces, el versículo 12 de Efesios 6 dice, porque no tenemos una lucha contra sangre y carne. ¿Qué es eso? Contra personas. ¿Sí? La lucha no es contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No podemos ignorar que existe un mundo espiritual al cual debemos prepararnos nosotros día a día para hacer frente a ello, ¿no? No se trata ahora que usted diga, Señor, muéstrame demonios y andemos como los cazafantasmas buscando. No, pero tenemos que saber que hay un mundo que es espiritual. Versículo 13. Por todo lo anterior, dice, por tanto, recuerde, no ignorar las acechanzas de Satanás. Hay huestes celestiales de maldad, lo que habla los versículos 12, 11. Dice, por tanto, el 13, tomad toda la armadura de Dios. O sea, está dispuesta ahí, ¿no? Tómenla. Tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo, porque vendrá el día malo. Entonces, si viene el día malo y estamos ahí pajareando y no tenemos la armadura, ¿qué sucede? Estamos perdidos. No tienes cómo batallar, ¿no? No tienes algo espiritual para poder batallar. Y Satanás no tiene misericordia.
Dice la Biblia que Él vino a matar, no vino a asustar, ¿no? A veces la gente me dice, pastor, en mi casa se me mueven los vasos. Y le digo, bueno, no se preocupe, ¿verdad? Eso da lo mismo que se le muevan los vasos, ¿verdad? Pues eso no es nada, ¿verdad? Preocúpate de otras cosas. Esas cosas que te pasa que se me cruje, es que me cruje la casa. Pueden ser demonios probablemente, como quieras, ¿verdad? Pero lo único que busca eso es distraerte de lo que tienes que hacer, ¿verdad? Estudia la Biblia, ora, busca al Señor, ¿verdad? Ya no le des tanta importancia a todo ese mundo espiritual que lo único que quiere es distraerte de tus objetivos, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasa a la iglesia hoy día? Ahí están en puras ataderas de espíritus y demonios y no estudian la palabra, no van a los pies de Cristo. Entonces, tu mirada tiene que estar puesta en el Señor. Esa es la verdadera guerra espiritual. Ahora, con esto no estamos diciendo que no existan, ¿eh? Ojo. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Entonces ahí está el asunto, ¿no? ¿Por qué perdemos batallas espirituales? Porque no tenemos la armadura de Dios. Una pregunta de puro sentido común. ¿Creen ustedes que si Dios ha dispuesto una armadura hecha por Él, ya conocemos cada una de sus partes, ¿creen ustedes que esta armadura sea poco efectiva? ¿Qué creen ustedes? Si Dios la ha dispuesto, es una armadura completa para poder enfrentar cada día malo. Entonces, tomemos la armadura de Dios y avancemos. Entonces, este tipo de cosas, lo que se habla, ¿verdad? Lo espiritual, lo que habla Apocalipsis, son cosas que solo se pueden comprender, solamente lo podría comprender una persona que ha nacido del Señor, ¿verdad? Que puede entender las cosas espirituales y que logra ver esto, ¿verdad? Con un sentido espiritual. Para otros, para el que no es espiritual, esto va a ser así como, está buena la película. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios 2, 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, cosas que nunca hemos visto. 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del Dios que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, todo lo que estamos viendo hoy día, si tú lo ves como una película de ciencia ficción, no estás viendo las cosas espirituales. Si el Espíritu Santo comienza a llevarte a entender algo de esto, vas por un buen camino. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, intelectual, ¿no? Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14, y este lo subrayamos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Puede el Espíritu Santo hablar a una persona? ¿Sí? ¿Hablar a tu vida? Sí, claro que sí. Ahora, a veces pensamos que el Espíritu Santo solamente se va a hablar como si fuese una profecía o algo así, pero el Espíritu Santo te podría decir, por ejemplo, no tomes ese camino, ándate por otro lado. ¿Sí o no?
Algunos quizás lo ha vivido y el Señor nos ha librado de situaciones, ¿no? O a veces vemos una situación muy difícil que humanamente no logramos entender o tiene un pronóstico muy raro, ¿no? Pero tenemos que mirarlo nosotros desde el sentido espiritual para poder discernir lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Volvamos al Apocalipsis. Producto de esta batalla, Satanás y sus infernales ángeles derrotados, demonios, acá nos leíamos que el diablo iba a ser expulsado ¿de dónde? Del cielo, ¿verdad? ¿Y cae dónde? A la tierra, ¿verdad? Con gran furia. ¿Para qué? Porque viene enojado, ¿no? Lo echaron de ese lugar, ya no tienes ni una posibilidad de volver a venir a este lugar. Un día lo sacaron de la adoración, ¿verdad? Era el ángel que adoraba, ¿verdad? Oh, lucero de la mañana, es lo que nos dice el Antiguo Testamento. Pero ahora ya no tiene la posibilidad de ir más arriba. ¿A qué? A acusar, ¿verdad? Fuera, te vas. Y te vas con todas tus legiones de demonios. ¿Saben ustedes cuántos demonios son los que siguieron a Satanás? La tercera parte de los ángeles, que ya nos dice la Biblia que son incontables. O sea, estamos hablando de una gran cantidad, ¿no? ¿Sabes lo que es la tercera parte, no? Ok. Entonces, Satanás es expulsado del cielo, cae a la tierra, cae con furia, está enojado y tiene un objetivo: perseguir ¿a quiénes? A los judíos. Recuerde que el trato es con los judíos, ¿verdad? De que hay gente que no va a ser judía, que va a estar en la tribulación, sí, ¿verdad? Todos aquellos que iban a la iglesia, que escucharon todo esto, pero que nunca tomaron una decisión, van a estar pasando la tribulación, ¿verdad? Se van a recordar de esto. A lo mejor no van a recibir la marca, todo eso, pero va a ser muy difícil poder llegar victorioso al final de la tribulación. Muy difícil. Desearán morir, pero la muerte dice que huirá de ellos. Es muy difícil. Entonces, preocúpate hoy día. Entonces, Satanás cae a la tierra enojadísimo, ¿verdad? Enfurecido, para atacar directamente a todo el pueblo de Dios, a todos los israelitas, los judíos alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Y todos aquellos que de alguna forma quieran acercarse a Dios en aquel tiempo, con las dificultades que eso conlleva, Satanás estará airado, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12, dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es la mujer? Israel. Aquí la mujer es Israel. Recuerden, son figuras, ¿no? Apocalípticas. El dragón, ¿quién es? Satanás. Ok. Entonces dice, versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, persiguió a Israel, Satanás, que había dado a luz al hijo varón. 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. ¿Se recuerdan cuánto era eso en años? ¿Sí? Un tiempo, ¿cuánto es? Tiempo 1, tiempos 2, y la mitad de un tiempo, la mitad de un año. 3 años y medio. 3 años judíos, ¿no? Hebreos, israelitas, distintos a los nuestros. Son años de 360 días. Los de nosotros son 365 y se van adaptando, ¿verdad? Va variando. Pero acá son 360. Hay que considerar eso para cualquier contabilidad dentro de la escatología. 15. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrasada por el río.
Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién era el dragón? ¿Y la mujer? Ok, entonces, y Satanás se llenó de ira contra Israel y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién era la descendencia de ella, la mujer? Los judíos, ¿verdad? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, principalmente judíos mesiánicos que hayan creído en Jesús. Recuerden que los 144.000 sellados están predicando, ¿verdad? Están terminando ellos el último periodo de evangelismo. El evangelismo partió con los judíos y termina con los judíos. Entonces eso se está dando. Entonces, la estrella que se menciona acá, que cae del cielo, decía que es un ángel que se llama Abadón, ¿se recuerdan? En hebreo, o Apolión en griego, y en español esto significa, tanto en hebreo como en griego, significa destructor. ¿Ok? O sea, ese ángel lo que hace es destruir. ¿Ok? Vamos a leer Isaías 54:16. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ahí está haciendo una pequeña referencia. Estos demonios que salen, ¿no?, de la tierra, esta plaga de demonios va a invadir la tierra cuando Satanás caiga en un principio y los libere. Satanás tiene la autoridad, ¿no?, para liberar a esos demonios y cooperen con él en esta maléfica acción contra los creyentes de ese tiempo, principalmente judíos. O sea, no viene solo. Vamos a volver a leer el pasaje. Apocalipsis 9:2. Dice, y abrió el pozo del abismo. ¿Qué es lo que hizo? Abrió el pozo del abismo. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder, como tienen poder para los escorpiones de la tierra. Entonces, vamos a ver que el abismo no es otra cosa que prisiones de demonios. Cuando se habla acá en Apocalipsis del abismo, es un lugar físico pero espiritual que son prisiones de demonios. Vamos a ir al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 8, versículo 30. Acá hay un diálogo de Jesús. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas?, le dice al endemoniado. Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, ¿verdad? Se calcula que una legión pueden ser, no sé, no me recuerdo cuánto. ¿Cuánto? 8.000. Bueno, muchos, ¿no? Entonces, mira lo que le dicen los demonios, ¿no?, a Jesús. 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. O sea, que no los enviase a esa prisión, ¿no? Porque esa prisión, todo lo que cae ahí, esos demonios, los más malos, ¿no?, porque hay categorías, los que caen en ese lugar quedan reservados para este tiempo. Cuando Satanás caiga, sea expulsado, está tan enojado que finalmente, junto a sus demonios, abren, ¿verdad?, por voluntad de Dios, por supuesto, estas prisiones demoníacas para ser liberados. ¿Qué te parece? O sea, eso no va a terminar bien, ¿no? ¿Alguna vez has tenido miedo de una turba de malhechores o delincuentes? Sí, ¿verdad? ¿O son muy valientes ustedes? Sí, claro, o sea, ¿se recuerdan cuando, creo que fue para el estallido social, algo así, que decían que venían saqueando las casas? ¿Se recuerdan? Había gente que hacía cosas que eran de protestas sociales, pero se aprovecharon algunos y comenzaron a hacer secuestros. Yo me recuerdo que leíamos ahí
que la gente decía por los WhatsApp, ¿no? Vienen por San Ignacio, ¿verdad? Están saqueando los almacenes y ahora se están metiendo en las casas, decía la gente. ¿Y cómo nos sentíamos? ¿Qué hacía usted? Tenía miedo, ¿no? Claro, porque es lo lógico, ¿no? Si ninguno de nosotros come espinaca y es Popeye, sino que viene el miedo, ¿no? Y yo decía, ¿dónde nos metemos, verdad? ¿Qué hacemos? Acá abajo, decía yo, yo pensando, ¿no? Escondámonos en algún lugar. Mucha gente dijo, las iglesias comenzaron a saquear. No sé si todo era cierto o no, pero quiero tomar este ejemplo para que veamos cómo es la actitud del ser humano frente a la amenaza. Imagínate cómo será ese momento en donde legiones de demonios malísimos, bueno, son malos todos los demonios, pero ya rematados de malos, quieran ser liberados y llevan años, miles de años quizás ahí, ¿no? Y quieren salir a destruir. ¿Cómo crees tú que va a ser ese mundo espiritual? Tremendo, ¿no? Satanás, de hecho, va a ser encerrado también en ese lugar, en el abismo. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo. ¿Con las llaves de qué? Del abismo. Y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua. Esto de prender no es que lo encendió, sino que lo capturó, ¿no? Ok. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. ¿Dónde fue encarcelado Satanás? Esto, después de que pasa toda esta etapa de los 7 años de tribulación, es atado y llevado nuevamente a este lugar que Dios tiene dispuesto para encarcelar, ¿verdad? Ahora, pregunta para ustedes. En el infierno, ¿quién gobierna? ¿Qué creen ustedes? ¿Satanás o Dios? Dios. Claro. Porque tenemos conceptos así como Satanás en un trono ahí como, ¿verdad? Pero no, todo eso es, va a sonar fuerte esto, pero las personas que hoy día están en el infierno, que gente que no recibió a Cristo en su corazón, que lo rechazó, que se burló de él, esas personas no es que sean torturadas por espíritus ni demonios, sino que es el juicio de Dios sobre ellos, ¿verdad? Comparten el lugar ahí, ¿no? Con los espíritus de Satanás. Tienen otro juicio ellos, ¿verdad? Pero a veces pensamos que es otra. Por eso cuando la gente ya comienza a contar estos relatos de que fueron al infierno, ¿verdad? Y se empiezan a caer en cosas que son de interpretación bíblica, uno dice, parece que comieron muchos frijoles, ¿verdad? Porque hay cosas que no van coincidiendo. Pero hay que tener cuidado con esos conceptos, ¿no? Ahora hay que ser maduro, hay que entender esto espiritualmente, ¿verdad? Uno de los atributos de Dios también es su ira. Entonces la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. A veces nos podemos reír de Dios, podemos burlarnos de Él, podemos pensar que no me hizo nada, ¿ven? Pero llega un momento en que viene el juicio de Dios sobre la vida de aquel que se burla de Él. Entonces, sepamos, ¿verdad, hermanos? Atender las cosas de Dios. No es un juego ser un cristiano. En serio. Esto no es una actividad social en donde usted viene con su familia, tomamos cafecito y conversamos. Sin duda que sí, ¿verdad? Lo pasamos bien y compartimos. Pero la iglesia es un lugar de crecimiento espiritual. Es un lugar en donde tenemos que nosotros ser confrontados con la palabra, ¿no? Yo aquí les podría predicar todos los domingos cosas así como saca el campeón que tienes dentro, ¿verdad? No somos cabeza y no cola, ¿verdad? Y nos vamos afuera súper
Ni Marvel se atrevió a tanto, ¿no? Y salimos acá nosotros puros superhéroes. Pero eso no es, de eso no se trata el Evangelio, ¿verdad? Se trata de confrontar tu vida espiritual partiendo por mi vida. Entonces, la Biblia compara estas agrupaciones con langostas por su propagación, ¿no? Por su orden, por su disciplina, que van a demostrar un poco cómo va a ser esta invasión. Proverbios capítulo 30, 24, Proverbios 30, 24, dice, cuatro cosas son de las más pequeñas en la tierra, y las mismas son las más sabias que los sabios. ¿Qué cosas serán? 1, la hormiga, pueblo no fuerte, y en verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Y el tercero es las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Esto, recuerden que el proverbio es pequeñas frases con mucha sabiduría, con interpretación espiritual. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque la Biblia habla de ejércitos, ¿verdad? De langostas, habla así como de estos ejemplos. Algo más para asegurar que esta invasión no se trata de langostas, insectos literales. Las que menciona la Biblia tienen poder para picar como si fuesen escorpiones y causan estragos a las personas, ¿no? Pero saben diferenciar. ¿Usted alguna vez ha interactuado con una langosta? ¿Sí? Hola langosta, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí estoy. No, ¿verdad? Saltan, ¿verdad? Andan por ahí. Pero acá tienen capacidad de entender, ¿no? Hay entendimiento. Apocalipsis 9:3, volvamos ahí, dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello en sus frentes. O sea, estas langostas van a poder diferenciar, ¿no? Discernir algo físico o espiritual. ¿Qué disciernen? Algo espiritual, o sea, los que tengan un sello, ¿verdad? Que es el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre los 144,000 sellados. Y les fue dado, 5, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. Entonces, estas langostas no agreden a los 144,000 sellados, ni a los siervos de Dios para aquel tiempo. Van a haber siervos de Dios, ¿no? Aparte de los 144,000 sellados. Tenemos que hablar luego de los testigos, que aparecen también acá en el Apocalipsis, ¿no? Capítulo 9:4 de Apocalipsis dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Retrocedamos un poquito ahí en Apocalipsis, capítulo 7, versículos 2 y 4. Apocalipsis 7, 2, 4. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son estos? Los que sirven a Dios, los 144,000 sellados. 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces esto de alguna forma nos muestra que estas langostas que se mencionan acá en Apocalipsis poseen intelecto, saben a quién atacar y de quién huir, ¿verdad? Son entonces entidades espirituales, no insectos, ¿ok? Para que no nos confundamos. Y que huyen, según este texto, de los siervos de Dios que viven en santidad.
Cuando tú y yo vivimos una vida cristiana en santidad, ¿qué es lo que sucede espiritualmente con ese mundo de maldad? ¿Qué es lo que sucede? Sale. No te pueden atacar, ¿verdad? Pero si tú y yo vivimos debilitados espiritualmente, ¿qué crees? Si hay ataque espiritual hacia tu vida, ¿o no? Yo el otro día escuchaba una entrevista, ¿verdad?, a personas que son satanistas. Insisto, no es para que usted ahora se ponga a escuchar eso, pero escuchaba esta entrevista bastante seria por lo demás. Entonces, la persona le preguntaba, que era cristiano, le preguntaba a esta gente que había practicado el satanismo y que luego se habían convertido al cristianismo, si ellos podían atacar a los cristianos o no. Entonces él decía, a los cristianos, así como que están firmes en el Señor, no, ¿verdad? No, porque nos meteríamos en un gran problema. Sin embargo, aquellos que son rebeldes, aquellos que son débiles espiritualmente, ellos espiritualmente lo pueden discernir y pueden hacer cosas ahí. Entonces, están expuestos a eso. Dentro de estas cosas de la hechicería y del satanismo, fíjate que hay rituales, ¿no? Creo que de hecho hay son como 7 pasos, ¿verdad?, para llegar a ser un maestro satánico. Y uno de esos ritos, ¿verdad?, finales es hacer una ceremonia satánica en un cementerio, ¿verdad?, en donde el estudiante de satanismo debe buscar y averiguar quiénes son las personas que están sepultadas en ese lugar. ¿Y sabes tú cuál es el único gran requisito para no hacer el sacrificio o lo que ellos vayan a hacer ahí como ritual satánico en ese lugar? ¿Sabes lo que es eso, no? Tienen que asegurarse que por cualquier razón no sea un cristiano evangélico protestante el que esté sepultado en esas tumbas. Porque si no, su ritual no tiene sentido. Qué interesante, ¿no? Pensar eso, ¿no? ¿Tiene un poder Satanás sobre tu vida si tú sirves al Señor? No. A veces la gente me dice, pastor, mire, despertamos en mi casa, ¿verdad? Y mire, encontramos este muñequito, ¿verdad?, que tiene así como cosido acá y adentro tiene fotos y cosas, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Verdad? Bueno, ¿cómo está tu vida espiritual? No, estamos bien, ¿verdad? Ok, entonces tómalo y échalo a la basura, ¿verdad? Y olvídate de eso. Pero si la persona espiritualmente está muy debilitada, entonces todo eso va a tener un efecto sobre sí. Si no lo quiere creer, bueno, yo se lo digo, ¿no? Y también tienes tú autoridad espiritual sobre cosas que puedan suceder, ¿verdad? Y esto hay que creerlo, porque el mundo espiritual se mueve de esa manera. Lo que va a suceder en el tiempo del Apocalipsis, ¿verdad?, en el tiempo final, va a ser un desate espiritual en donde la gente no va a tener salida. La gente no va a tener, Satanás no va a tener compasión. Si hoy día vemos que la maldad está así, ¿verdad?, como está, entonces imagínate cómo va a ser aquel momento en donde esté todo desatado, ¿verdad?, y la iglesia de Cristo ya no está en este lugar. Debemos atender a esto que el Señor nos amonesta hoy día. Entonces, definitivamente las langostas que se mencionan acá no son insectos. ¿Qué es lo que son? Entidades espirituales, ¿no?, que tienen como finalidad destruir, en este caso al pueblo de Dios. Ezequiel capítulo 9:4 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Si tú eres un hijo de Dios, tienes el sello espiritual en tu vida. Ahora preocúpate de fortalecer tu vida espiritual, usando la armadura de Dios, para que puedas enfrentar cada día de tu vida.
el ataque que va a suceder en aquel tiempo va a ser tan tortuoso que la gente que va a estar embestida por estos ataques espirituales y también físicos van a buscar suicidarse, ¿no? Pero no van a conseguir lograr su intención. Apocalipsis, volvamos al 9, capítulo 6. Dice, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como dientes de leones, tenían coraza como coraza de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla, tenían cola como de escorpión y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y el versículo 11 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. Entonces, cuando dice que el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra, está hablando de esta furia espiritual diabólica para atacar. ¿Has visto alguna vez un caballo furioso, no? El hermano dice, sí, ¿verdad? Me contaba el otro día que te pegan patadas, ¿verdad? Son crueles los caballos, ¿no? Son bestias, finalmente. Entonces, este aspecto, ¿verdad?, de estas langostas, dice que es semejante a caballos preparados para la guerra. Imponentes, ¿no? Entonces nos está hablando de una furia satánica para atacar. En las cabezas tenían como coronas de oro. O sea, está hablando, la corona habla de poder. Habla de que hay una obsesión, una ambición por el poder. Sus caras eran como caras humanas. Esta es una forma también, una táctica engañosa de presentarse, ¿verdad?, y conducirse como similares a humanos, ¿verdad? De alguna forma nos está mostrando esto. Tenían cabellos como cabello de mujer. Esto nos habla de la incitación a la seducción y a la inmoralidad, ¿verdad? Esta parte. Sus dientes eran como leones. Habla de fuerza bruta, de agresividad, de voracidad. O sea, no perdonan, ¿no? ¿Has visto un león hambriento? No perdona, ¿no? Tenían corazas como corazas de hierro. Nos habla de que cualquier intento humano de intentar detener a estas legiones espirituales y físicas va a ser completamente sin sentido. No hay nada que los pueda detener. Dice luego que el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Va a ser algo que va a atemorizar. ¿Has escuchado alguna vez el galope de los caballos? Ahí es algo que produce hasta como un movimiento subterráneo, ¿no? Por el peso, ¿verdad? Te produce temor. Entonces será algo que va a atemorizar, ¿verdad? Es un ataque rápido, una batalla campal contra la humanidad. Y finalmente dice que tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Son armas, ¿verdad?, punzantes que van a producir un dolor indescriptible. Se podría incluso tomar ya como ejércitos, ¿no?, que atacan, que persiguen y que torturan. Vivir en aquellos días, hermanos, será el peor tormento. Son días que pueden comenzar en los próximos meses, ¿ah? Incluso si el Señor viniese, ¿verdad?, ya comienza, ¿no? Morir torturado incluso podría ser hasta un consuelo. Por lo tanto, lo que se viene a la tierra es realmente terrible. Voy a leer con este último texto, Apocalipsis 14:12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 13. Oí una gran voz del cielo que decía, escribe, bienaventurado, dichoso, feliz, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras
con ellos siguen. Los 144,000 sellados morirán. Los testigos morirán, ¿verdad? Los hombres de Dios que estén para aquel tiempo tendrán que entregar sus vidas por la causa de Cristo. Ese es un escenario cruel, un escenario muy difícil del cual Dios no quiere que tú y yo estemos. Por eso prepárate hoy día. Toma en serio tu vida en Cristo. Toma en serio lo que significa hoy día servir al Señor. Dejémonos de jugar, ¿verdad? A la iglesia, dejémonos de sentir que estamos marcando como una tarjeta cada domingo, o cada jueves o cada martes, sino que comienza a buscar del Señor, ¿verdad? Sé que hay muchos proyectos, muchos afanes en nuestra vida, pero lo primero que tienes que hacer hoy día es comenzar a buscar a Dios. Junto a tu familia, junto a tus hijos, con la esposa, el esposo, debemos comenzar a buscar a Dios y prepararnos para que el Señor venga, ¿verdad? Para que nos pille, ¿verdad? Nos encuentre velando. Ese es el consejo del Evangelio, velad. Es difícil, ¿no? Son tiempos de angustias, tiempos en donde las fuerzas espirituales se pueden agotar, pero hoy día más que nunca debemos buscar del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque a través de este pasaje de Apocalipsis, Señor, como los textos bíblicos van en comunión, Señor, a lo que tú has trazado, Señor, en este libro y en esta revelación. Padre, vemos lo que viene para la tierra, la humanidad. Señor, hoy día nosotros estamos disfrutando de tu gracia. El día que tú vengas, Señor, en el arrebatamiento, ese día se termina la gracia y ya no habrá más salvación por fe. Hoy día, Señor, gustamos de este regalo hermoso que es la salvación por medio de la fe. Señor, permítenos poder comprender con claridad espiritual lo que significa ser un hijo tuyo, Señor. Padre, si te hemos recibido en nuestro corazón, ayúdanos a poder estar firmes cada día, a poder mirarte a ti, Señor, en medio de un mundo adverso, en medio de una sociedad que intenta a cualquier modo, Señor, sacarnos de tu camino. Padre, gracias por la seguridad que tenemos en nuestra vida de que tú ahora eres nuestro Señor y que en ti podemos permanecer y estar seguros en ti. Padre, sin embargo, hay una tarea que hacer, Señor, que es prepararnos a ese hermoso momento. Señor, permítenos hacerlo de manera personal y hacerlo también junto a nuestra familia, Señor. Hacerlo también predicando a otros lo que hemos visto y oído. Señor, en el nombre de Jesús, nos sacudimos de todo lo que distrae nuestra atención, Padre, y ponemos nuestra mirada espiritual en ti, Señor. Sabemos que en este mundo tendremos aflicción, afanes, cosas terrenales, Señor, pero primero estás tú. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a iniciar este año poniendo nuestra mirada primeramente en ti. Que este año crezcamos, Señor, que no retrocedamos espiritualmente, sino que crezcamos en ti, que avancemos, Señor, que ganemos almas para tu gloria, para tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy día nos vamos con una gran misión. Hemos aprendido un poco más de lo que viene para esta tierra, el juicio que viene para esta tierra. Nos vamos con la responsabilidad de predicar que hay esperanza a través de ti. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, Señor, y ayúdanos, Señor, en esta vida cristiana. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén.